Hola Tomás, Hola Alba. quería que te saludara, ¿va? Claro que sí. Era los buenos días, buenas tardes. Mira, te está de mal lenguas. Hoy no Yo no quieren, sé si se ve, pero hoy no quieren, no sé. esto es responsabilidad de quién, de Neida. Neida. A ver, Mira, Alba, Tomás, ¿cómo vas? bien, chévere. Estaba aquí pensando, Tomás, ¿y los hijos para cuándo? ¿Qué? ¿Me estás preguntando a mí? Ese es el eco de hoy. ¿Los hijos para cuándo? Ecos mentales. Lo que nadie habla, Las historias que se repiten. lo que resuena en tu mente, Lo que nos hace ruido. lo que no nos atrevemos a hablar. Voces que se escuchan, que resuenan. Acompáñanos en esta tertulia psicológica. Entre Tomás Montes. y Álvaro. Cuéntame, Tomás, ¿los hijos para cuándo? ¿Sabes Una qué? frase Esa pregunta entra en mi categoría de preguntas que no se deberían hacer. Preguntas no gratas. Preguntas no gratas, preguntas incómodas, preguntas fuera de lugar. Siento que la gente las dice, hace esa pregunta a veces cuando tampoco tiene nada bueno que aportar a una conversación. Como que no hay más nada que preguntar, más nada que decir. Sí. Y entonces, ¿y los hijos para cuándo? Sí. ¿Cómo lo Personalmente tomas tú? creo que bueno, ya a ti no te pasa, pero a mí todavía me pasa. Y quizá en este momento ya no le presto atención. Para los que no saben, yo tengo 29, bueno, tengo 28 años, ya voy a cumplir los 29, probablemente para cuando salga este episodio ya tengo los 29, en nombre de Dios. Y bueno, todavía hoy me siguen preguntando de que los hijos para cuándo. ¿Para cuándo voy a tener hijos? ¿Para cuándo me voy a casar? ¿Para cuándo? Un montón de cosas. Que la gente como que tiene muchas expectativas sobre uno, o yo no sé si es algo también en general, pero bueno, personalmente creo que en este punto de mi vida ya no le doy tanta importancia, pero pienso que si es una pregunta que no se debería de hacer, con la que se debería tener mucha prudencia, Alba. La gente a veces no sabe primero la situación emocional del otro, no sabe cómo se siente, Cierto. qué está viviendo a nivel familiar, de sí mismo, ¿me entiendes? Claro, ¿y cómo es esa pregunta para él? Pues en tu caso es incómoda y tú dices, bueno, no tiene más nada que preguntar, Y, genera cierta incomodidad, pero quizá para otros, ¿qué podría ser? Fíjate, para cualquier persona que en este punto en el que estamos en la sociedad, creo que cada vez tomamos más conciencia acerca de cuándo tener los hijos, el quizás no tenerlos por tenerlos y ya, que ya hablamos de ese episodio, en otro episodio hablamos de eso, pero fíjate, una persona fácilmente que quizás tenga esta perspectiva o este proyecto en el que todavía no quiero tener hijos o todavía no estoy preparado para asumir esto. O quizá ya está centrado en que no O en está que no. para hijos en este momento. Pero fíjate, ahora me voy a otro punto que también es importante, porque yo siento que además, que ahorita vamos a poner la parte emocional, que ciertamente tiene mucho peso y eso es a lo que queremos hablar, lo que queremos compartir con ustedes, pero también fíjate que hay muchas posturas del por qué una persona no tiene hijos. Entonces eso es lo primero que nosotros debemos entender, porque bien sea una persona no quiere tener hijos por decisión, no, simplemente no está en sus planes, que tiene que ver probablemente con sus proyectos, tiene que ver incluso por la preferencia sexual, que no tiene nada que ver con el hecho de que si puede o no tener hijos porque tenga una preferencia sexual específica, no, sino por decisiones también. Y una simplemente que es que no se puede tener hijos. Si hay personas que tienen una patología específica, Claro, que biológicamente, no pueden tener hijos. Entonces, ¿por qué llevar o poner a una persona en esta situación que a veces es incómoda, que ni siquiera tiene por qué explicarte, no tiene por qué explicarte si puede tener hijos o si no puede o si quiere? Es algo tan personal. Claro. Entonces, creo que cuando lo traemos acá es precisamente para que el otro, quizás seamos más empáticos ante estas situaciones, porque Bueno, yo le diría también a la persona que pregunta ese tipo de cosas, o sea, ¿cuál es la necesidad suya de preguntar eso? O si es simplemente sacar un tema de conversación, bueno, hay otros temas de conversación. revise a ver qué es lo que está pasando, porque no tiene otros temas de conversación Claro. más importantes. Pero fíjate, vamos a lo emocional, que es donde
hablábamos como, primero, la ansiedad que tú le puedes generar al otro. Hay personas que simplemente no están preparadas para responder esas preguntas, que se sienten invadidas, que se sienten sin, digamos, la preparación, como, ¿sabes? No tienen esos recursos para decir, mira, simplemente no tengo por qué darte explicaciones, o simplemente yo me siento conforme con mi decisión. Eso por ahí, el tema de la ansiedad. Otros temas tienen que ver con la autoestima de la persona, como la persona probablemente está quizás en un proceso de revisión, de saber si realmente se siente preparado, si realmente sus condiciones le permiten o no tener esta planificación de tener un hijo. Claro, condiciones te refieres a la pareja, lo económico, Todo la eso. estabilidad laboral, la estabilidad en todo sentido, Sí. de alguna manera. Okay. Entonces fíjate que es muy importante que nosotros tomemos en cuenta esto al momento de, bueno, encontrarnos en estas situaciones que generan molestia en el otro. Yo creo que una vez tú me comentabas incluso que te ha tocado a ti, bueno, quizás yo también lo he vivido, pero en otro sentido, pero específicamente recuerdo que una vez estábamos discutiendo un caso que los esquemas familiares, lo que sucede en la familia, el sistema de crianza, influye mucho en estas decisiones Sí, también. totalmente. Yo recuerdo particularmente un caso de una persona que me decía, mira, en mi familia no importa el hombre, si va a ser el marido, si va a ser lo que sea, y si es bueno, lo que importa es tener el hijo. Imagínate, lo que importa es tener el hijo. Claro, y además que cultural, incluso religiosamente representa un tema incluso de si la mujer no es fértil, entonces es como que no está completa, no es Te sana. etiquetan de algo de una Sí, vez. hay toda una serie de estigmas sociales y culturales detrás de todo esto que influyen en la decisión de la persona. Entonces yo recuerdo ese caso particular porque es como que, bueno, detrás de la decisión de tener un hijo está más la presión del sistema familiar o de lo social que incluso tu propia necesidad como mujer. Y entonces fíjate que culturalmente ciertamente está la presión social y cada vez que una persona quizás tiene en mente, bueno, quizás hacerse responsable de este tipo de decisiones, que me parece muy bien que nuestra generación por una parte, ¿sabes?, tome conciencia de que no es traer hijos al mundo por traerlos y ya. Pero una vez que la persona está en este proceso y entonces vienen más personas a cuestionarle esto, probablemente la persona también empiece a cuestionarse a sí mismo si está bien o mal, cuando no se trata de una decisión de decir si es bueno o malo, ¿me entiendes? Bueno, pero con respecto a eso yo he notado, Tomás, que últimamente con esto de la generación Z hay como más conciencia, o no sé si es más conciencia, pero como que están más atentos o con más cuidado a la hora de tomar esta decisión de traer hijos al mundo. Yo he leído por ahí que no voy a traer hijos al mundo a pasar necesidad, o en este mundo donde hay tanta contaminación u otra serie de cosas o desigualdades en todo sentido. Entonces también a veces siento que hay como otro extremo también, Sí, ¿no? yo te entiendo esa parte. Pero de alguna manera también hay como una generación que está también tomando conciencia un poco de también que no es traer hijos al mundo por traerlos. No sé qué me dices de eso. Sí, pero vuelvo a lo mismo de la presión social, como incluso después de yo tomar una decisión en función a algo bien pensado, con sustento, cómo puedo de alguna manera incluso distorsionar o sentirme, digamos, vulnerable ante mi decisión, porque hay un montón de personas que me cuestionan algo que al final ni siquiera es relevante para el otro, ¿me entiendes? Porque, bueno, si es relevante... Es relevante para darle a la lengua. Ajá, es relevante, si es relevante porque es algo que la persona tiene que revisar y no precisamente el que recibe la pregunta. Claro. Porque probablemente el que recibe la pregunta ya tiene, digamos, algunas bases con que sustentar su decisión, su posición, pero ¿qué pasa? Que entonces cuando llegan estas preguntas en camotes que decimos nosotros, ya me siento, ¿sabes?, presionado y termino tomando entonces una decisión en base a una presión social, y eso es lo que no queremos para nuestra Y de sociedad. forma inconsciente. Por eso yo pienso que la fortaleza o lo que queremos transmitir hoy es
revisarnos a nivel personal, cuál es mi verdadera necesidad. Cada uno es un ser diferente, cada uno se mueve en función de sus propias necesidades, y no buscar, digamos, accionar en función de vacíos o de esquemas malsanos a nivel familiar, del sistema familiar, sino yo como persona, qué quiero, qué necesito, qué ando buscando, y sobre todo en una decisión tan importante como tener hijos. Sí, entonces pienso que el mensaje de hoy principalmente pienso yo, para estas personas que hacen este tipo de preguntas que, como lo dije al principio, entra en mi, bueno, no sé si lo dije al revise principio. para qué la hace. Por un lado, el que para la mí hace. entra entre las preguntas que no se deberían de hacer, o si se hacen, bueno, entender que no es una pregunta para todo el mundo. Entonces tener cuidado con eso. Y segundo, aquella persona que quizás se siente en este momento movido, o cuando les hacen este tipo de preguntas se sienten muy movido o les causa ansiedad o les mueve la existencia. Entonces revisar si realmente esa decisión que estoy tomando, en base a qué la estoy tomando, si realmente es algo que lo estoy haciendo con conciencia, o que está afectando de mí en cuanto a ese tema la opinión o la pregunta del otro. Así es. Bueno, yo creo que por hoy estamos listos en este tema. Hasta un próximo Ecos encuentro. Bueno, sí, un Ecos próximo mentales. encuentro y un próximo Ecos Mentales.